Hermanos, buenos días. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Me da mucho gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien ahí en sus casas junto con sus familias. Es una bendición poder adorar a Dios juntos en esta preciosa mañana que Dios nos está regalando. Vamos a esperar a que otros hermanos se conecten y vamos a dar inicio. Mientras, pues les invito a que sigamos adelante en el Señor. Compartan este video, mándenos un mensaje y vamos a honrar a Dios en esta mañana. Gloria al Señor. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, antes de comenzar este tema. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que comprendamos su palabra y vivamos su palabra. Así como están ahí en sus hogares, vamos a hacer una oración. Eterno Dios y buen Padre, delante de tu presencia nos acercamos. Te damos las gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Dios, porque no nos dejas, estás siempre a nuestro cuidado y eso te lo agradecemos. Gracias por este nuevo día, gracias por la oportunidad que nos das de clamar a ti. Gracias, Señor, por esta bendición. Por favor, ayúdanos a aprovecharla al máximo, porque todo viene de ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, te exaltamos y alabamos tu nombre porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Vamos a escudriñar tu palabra esta mañana. Por favor, háblanos, enséñanos, Dios, y sobre todas las cosas que nuestra alma sea alimentada, sea confortada. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, hermanos, así como estamos ahí en sus hogares, les invito a que por favor abramos nuestras Biblias, ahí en el libro de Lucas 17, libro de Lucas capítulo 17, gloria al Señor. (17:11). Lucas capítulo 17, versículo 11, lo voy a leer hasta el 19, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 11, de esta manera. Dice la Biblia: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Notemos detalle, hermanos. Habían 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria al Señor. Lo que podemos ver en esta parte de las Escrituras, hermanos, es agradecimiento. Y es el punto el que yo quiero tocar en esta mañana, el agradecimiento sobre todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos hacen un favor, cuando hacen algo a favor nuestro, hermanos, nosotros siempre somos agradecidos con las personas, y eso es muy bueno? El tema de esta mañana es: no olvides de dónde Dios te sacó. Así es, ese es el tema. No olvides de dónde Dios te sacó. Y bueno, el agradecimiento, hermanos, es muy importante, y más cuando Dios actúa a favor de nosotros. El agradecimiento es muy importante, hermanos. Es bien importante darle gracias a Dios en todo. Si a los seres humanos les agradecemos los favores, imagínense a Dios, que dio la vida por nosotros. Ese es un regalo inmerecido, no lo merecíamos,
pero sin embargo el Señor Jesús le plació darnos el regalo maravilloso de la vida eterna. En ese sentido, hermanos, nosotros debemos darnos cuenta que muchas personas dicen, hablando de lo que Dios hace, mientras me haga el milagrito, con eso me basta, dicen muchos. Muchos vienen a Cristo solamente por los milagros y no por quién es Él. Y recordemos la historia cuando Jesús alimentó a los más de 5,000, y dice la palabra de Dios que empezaron a seguir las multitudes a Jesús. Y como siempre lo he explicado, las multitudes, ¿quiénes iban? Iban sus verdaderos discípulos, iban los curiosos e iban solamente los que iban por un milagro. En ese sentido, hermanos, nosotros debemos analizar quiénes somos. Si somos verdaderos discípulos de Cristo, si vamos solamente por el milagro o solamente buscamos a Dios por curiosidad. Hermanos, muchos dicen, mientras Él me haga el milagrito, con eso me basta. Otros dicen, mi virgencita me hizo el milagro, el doctor me sanó, y etcétera, etcétera. En ese sentido, hermanos, muchos reciben el milagro y se van sin darle la gloria a Dios. Pero algo debemos entender es que Dios no comparte su gloria. Todo lo que Dios hace por nosotros debemos agradecerle a Dios. Ciertamente Dios usa personas para que podamos obtener un trabajo, usa a los doctores para tener la sanidad, pero el agradecimiento tiene que ser hacia Dios. Dios es el que hace todo por nosotros, Dios es el que pone la ciencia para nuestra sanidad, Dios es el que hace todas las cosas y nosotros tenemos que ser agradecidos. Por eso es que, hermanos, nosotros debemos entender, en base al tema, es que no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. No nos olvidemos, hermanos. Ahora, dice la Biblia que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Recordemos que los samaritanos con los judíos no se llevaban, hermanos. No había diálogo entre ellos. De hecho, en el capítulo 4 de San Juan, dice la Biblia que la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí o me pides agua? Y la Biblia dice que entre samaritanos y judíos no se llevaban. Pero sin embargo Jesús le dice, si tú supieras el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú me pedirías agua y yo te la daría. Hermanos, nosotros entendemos esto, que Dios es el que nos da la vida eterna, nos da el agua gratuitamente. Por eso la Biblia dice que Jesús estaba pasando entre Samaria y Galilea. Estaba pasando donde no lo querían, pero sin embargo aún ahí Dios hizo milagros. ¿Por qué Jesús no hizo milagros en Judea y todo eso? Porque la Biblia dice que Él no hace milagros donde no le creen. Y dice la Biblia que sus propios hermanos no le creían. Sus propios hermanos no creían en Jesús. Pero aquí el punto, hermanos, es que dice la Biblia que Jesús al entrar en una aldea le salieron en el encuentro 10 leprosos. Notemos algo, le salieron 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Hermanos, imagínense, estos leprosos, la Biblia dice que ellos tenían que rasgar sus vestiduras, el sacerdote tenía que declarar los leprosos, ellos tenían que ser echados fuera de la ciudad, tenían que ser echados fuera de sus casas. Imagínense estos leprosos, y no solamente estos, sino todos los leprosos que estaban en el tiempo de Cristo, ellos eran llamados inmundos. Imagínense que el sacerdote los declarara inmundos y tenían que salir de sus casas. Esto habla que tenían que dejar sueños, tenían que dejar vivencias con su familia. Hermanos, ellos no tenían derecho a nada. De hecho, Levítico 13, del 45 al 46, quiero que note esto, Levíticos 13, del 45 al 46, la Biblia nos enseña esto, y dice la palabra de Dios de esta manera: y el leproso, a quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Fíjense cómo en el sacerdocio levítico, a todos los leprosos que se les declarara la enfermedad, tenían que rasgar sus vestidos, así dice la Biblia,
y tenían que tener en su cabeza descubierta. Lo triste de todo esto no era solamente eso, sino que ellos mismos tenían que gritar inmundo. Imagínense la vergüenza de la lepra que ya llevaban, la vergüenza de haber sido corridos de casa, y todavía ellos mismos gritar inmundo. Yo creo que ha de haber sido algo terrible para ellos. Por eso, hermanos, la Biblia dice aquí en el versículo 13, dice la Biblia que alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero si regresamos al versículo 12, dice la Biblia que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se paran de lejos los 10 leprosos? Por lo que acabamos de leer de Levíticos 13, 45 al 46. El sacerdote los había declarado leprosos, tenían que rasgar sus vestiduras, tenían que andar descubiertos de su cabeza y tenían que gritar inmundos. Ellos mismos tenían que gritarlo. Entonces ellos, en el contexto que estamos viendo aquí, hermanos, ellos no se podían acercar a la ciudad y mucho menos se podían acercar a Jesús, porque Jesús venía rodeado de mucha gente. Ellos podían morir apedreados. Esa era la condición de ellos. Imagínense, hermanos, no solo tenían el dolor físico, sino también tenían el rechazo de la gente. Qué doloroso fue para ellos al ver que la familia los obligara a salir de sus casas y los obligara a sacar de la ciudad. Ahora imagínense a la esposa, a los hijos, echar a papá fuera de su casa, o la esposa echar al esposo fuera de su casa porque tenía lepra. Imagínense el dolor tan grande que era que la lepra separaba familias. Ahora imaginémonos que quizás son personas que en ese momento tenían una posición económica bien, que ellos estaban bien y sin embargo les llega la lepra y tenían que salir de sus casas, perder todo. Eso es algo terrible, hermanos, pero lo más terrible, como les acabo de decir, lo más doloroso de un leproso, ya no solo era lo físico, sino el abandonar a su familia, sus casas y sobre todo sus sueños. Imagínense cuántos sueños fueron frustrados por la lepra. Y esa es la condición del hombre, hermanos. Hay una lepra en el corazón que ha obligado a muchos a salir de la presencia de Dios, porque Dios ama la santidad. Y muchos también, hablando de la inmundicia, tienen que dejar casas porque el vicio en el que viven, la condición en la que se encuentran, han perdido casas, han perdido familias, han perdido a los hijos, han perdido dinero, han perdido a los supuestos amigos. ¿Por qué? Por la lepra en el corazón, hermanos. Esto debería de ponernos en alerta y entender que nosotros pudiéramos ser estos leprosos en una condición espiritual, hermanos, donde debemos reconocer que necesitamos a Cristo. La Biblia nos enseña esto, hermanos. La lepra era considerada como castigo divino para muchos. Muchos pensaban que los enfermos era porque habían cometido un pecado y entonces tenían que ser castigados de parte de Dios. Otros pensaban que la salud era un beneficio, donde el que estaba sano es porque el favor de Dios estaba con él. Ellos estaban equivocados, hermanos. De hecho, esto te lo voy a basar en Éxodo 15, 26, donde dice la palabra de Dios, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, escucha, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esta palabra ellos la tenían bien presentes, donde Dios les habla y les dice: si estuvieras atentamente a mi voz, ninguna enfermedad que llegara a los egipcios te llegará a ti. Entonces ellos pensaban que si alguien pecaba era porque, si alguien estaba enfermo es porque pecó, y si alguien había obedecido a la ley de Dios, como dice Éxodo 15, entonces tenía el favor de Dios. Pero sin embargo estaban equivocados, hermanos. Dios no se refería a eso. Las personas en los tiempos de Cristo creían también, o tenían la idea de que la salud era un premio a la obediencia a la ley de Dios. Por esa razón, en una ocasión le preguntaron a Jesús, en Juan 9, del 2 al 3, en una ocasión le preguntaron a Jesús esto, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús les dijo: no es que pecó este ni sus padres,
sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Quiero que notes el pensamiento de esas personas en los tiempos de Cristo. Pensaban que, lo vuelvo a repetir, pensaban que la enfermedad era por sus pecados, era el castigo de Dios por sus pecados, y pensaban que la salud era la bendición de Dios por obedecer la ley de Dios. Por eso a Jesús le preguntaron, ¿por qué nació ciego este? ¿Quién pecó, sus padres o él? Y Jesús les está aclarando, no es que haya pecado alguno de ellos, es para que las obras de Dios se manifiesten, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Lo que Jesús les estaba enseñando en ese momento es que la enfermedad no era por el pecado, aunque ciertamente las maldiciones entraron por causa del pecado del hombre, pero la Biblia nos enseña, hermanos, que en aquel tiempo y en estos tiempos las enfermedades no es porque quizás estemos en pecado, porque cuántos enfermos cristianos hay en estos tiempos y no significa que porque hayan estado en pecado. Sencillamente son cosas que nos pasan y la Biblia dice que es para que el nombre de Dios sea glorificado. Solamente te quise dar este contexto histórico, hermanos, para que comprendamos acerca del problema de los 10 leprosos. En ese sentido, hermanos, Jesús está diciendo que entró a la aldea y le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Nota algo muy importante, se pararon de lejos. ¿Cuáles fueron las razones? Precisamente las que te acabo de comentar. Ellos eran desechados por la familia, y eran desechados por los sacerdotes, y eran desechados por la sociedad. Entonces todos aquellos mujeres que tenían flujo de sangre no podían venir porque eran inmundos. Todos los leprosos eran inmundos y no podían llegar. ¿Se acuerdan de la mujer de flujo de sangre? También ella había sido declarada inmunda. Por eso cuando vio que Jesús iba pasando por la ciudad, ella tenía dos opciones, o morir apedreada o salir sana. Y eso es lo que los 10 leprosos hicieron, aprovecharon el momento. Ellos entendieron que quien iba pasando frente a ellos era el Rey de Reyes y Señor de Señores, y tenían dos opciones, o morir apedreados o irse sanos. Hermanos, podemos deducir esto en base a todo, que los leprosos necesitaban de un sanador y necesitaban a Cristo. Pudiéramos pensar que ya había, quizás en ellos ya se había creado una raíz de rechazo porque todos los habían hecho a un lado. Pero podemos ver algo muy importante, hermanos, es que ellos tenían la misma necesidad, ellos tenían la misma petición. Por eso en el versículo 13 dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Hablando en plural, hermanos. ¿Qué estaban teniendo ellos? La misma necesidad. Ellos tenían la misma necesidad y clamaban por la misma petición, por la sanidad de su cuerpo físico. Ellos tenían esa misma necesidad, por eso alzaron su voz diciendo, Maestro. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban reconociendo, hermanos, que Jesús es Dios. Ellos expresaron Maestro. Esos hombres clamaron, hermanos. Cuando el hombre está en extrema necesidad, lo único que le queda es la voz y clamar a Dios. El clamor no es igual que la oración. La oración es una plática en intimidad con Dios, pero el clamor es algo tan grande, hermanos, que lo puede oír cualquiera. Y ellos clamaron. Y esta palabra clamar significa, hermanos, que hablaron en voz audible tan fuerte que todos aquellos que iban al lado de Jesús los escucharon. Ellos al clamar, hermanos, se arriesgaron a ser apedreados, pero no les importó, ellos clamaron, dice la Biblia. Dice que ellos clamaron y reconocieron a Jesús como Maestro. Ahora, ellos habían oído hablar que Jesús sanaba, libertaba, rompía cadenas, los ciegos veían, los mudos hablaban, los cojos andaban, los muertos eran resucitados. Ellos ya habían hablado acerca de Jesús. Por eso cuando ellos en ese momento escuchan que Jesús está pasando entre Samaria y Galilea y está pasando frente a ellos, por decirlo de una manera, ellos no podían desaprovechar, hermanos, la oportunidad de venir a Cristo. Ellos no podían desaprovechar esta oportunidad porque ellos ya habían escuchado que Jesús es el que liberta, Jesús es el que sana, Jesús es el que rompe cadenas, Jesús es el que nos da la vida, hermano. Por eso yo te quiero invitar a que no importa la condición en la que te encuentres, la Biblia dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
Y sin embargo dice la Biblia que apareció el Hijo del Hombre para deshacer todas las obras del maligno. Hermanos, Jesús no está pasando aquí, Jesús está con nosotros. Dios está ahí en tu casa, Dios está con nosotros. No debemos desaprovechar la oportunidad de venir a Él. Si has venido con sinceridad a Él, es el tiempo que nos humillemos delante de Él y reconozcamos que Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Si no lo has hecho, yo te invito a que reconozcas que Jesús es tu Señor y que quizás en tu corazón hay una lepra tan profunda, que te ha orillado a tener amargura en tu corazón. La lepra te ha quitado los sueños, la lepra te ha hecho entender que ya no puedes hacer nada y que estás desechado. Pero sin embargo dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Hermanos, estos hombres entendían que quien estaba frente a ellos es el Dios que los había creado. Ellos sabían que quien estaba frente a ellos es el que creó los cielos y la tierra, es el que nos dio el aliento de vida. Ellos lo sabían. Por eso ellos no desaprovecharon y clamaron: Maestro. Lo único que tenían era su voz, hermanos. Cuando el hombre está en extrema necesidad, lo único que tiene es su voz y tiene que clamar a Dios en humillación. Hermanos, ellos tenían dos opciones: o morían apedreados o podrían ser sanados por Cristo. Esa es la opción que también tienen todos aquellos que no han venido con sinceridad a Dios. Tienes dos opciones, hermano: o mueres en el camino o recibes la vida eterna de Cristo Jesús. En ese sentido, hermanos, nosotros no debemos desaprovechar cuando sabemos que Dios está con nosotros. Por eso Jeremías 33, del 3 al 6, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjate cómo dice la palabra de Dios: clama a mí, dice el Señor. Lo segundo que dice el Señor: yo te responderé. Y lo tercero que el Señor dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, ¿cuál es el resultado de que Dios nos responde, hermanos? Es porque nosotros clamamos a Él. Y en el versículo 6 dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Hermanos, estos leprosos clamaron a Jesús. Y Jeremías 33:3 nos enseña: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. ¿Cuál es la necesidad que estás pasando en este momento? ¿Cuál es aquello que te ha quitado la sonrisa? Porque a estos leprosos se les quitó la sonrisa. ¿Ustedes creen que cuando el sacerdote los declaró leprosos y los declaró inmundos, ¿ustedes creen que les causó gozo? No, les causó dolor. Y ya no era un dolor físico, sino era ahora un dolor del alma, porque sabían que tenían que dejar todo e irse fuera de la ciudad a un lugar llamado la inmundicia, donde estaban todos aquellos que eran declarados inmundos. Así como habían ciudades de refugio, había lugares donde solamente estaban todos los inmundos. Y sin embargo, nosotros ahora en nuestro contexto debemos entender que Dios amó nuestra miseria. Se acordó que somos polvo y Él nos dice: clama a mí. Y eso es lo que Dios te pide hoy a ti, hermano, amigo que me escuchas. Clama a Dios, no importa la necesidad que tú tengas. Estamos en un tiempo de gracia, donde su amor y su misericordia se derraman todos los días. El simple hecho, hermano, amigo que me escuchas, el simple hecho de que hoy estés vivo y que estés respirando y que tus hijos estén bien y que tú estés bien, es la misericordia de Dios. Y eso es algo tan maravilloso que debemos agradecerle. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días Dios muestra su misericordia para con nosotros. Todos los días Dios muestra su amor. Todos los días Dios derrama de su gracia sobre ti, sobre mí. Tú y yo no sabemos de todo lo que Dios nos ha librado, y sin embargo ahí está Dios y su fidelidad está con nosotros. Su Espíritu Santo guiándonos. Por eso es el tiempo de que tú y yo echemos mano de la fe. Tengamos fe y saber que Dios está con nosotros y que nos va a librar de todas nuestras enfermedades. Por eso la Biblia dice: clama a mí, dice el Señor, yo te voy a responder. Y no solamente te voy a responder, dice el Señor, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Ve lo maravilloso que es Dios, hermano. ¿Y cuáles son las cosas grandes y ocultas? Dice el Señor, yo te voy a traer sanidad y te voy a traer medicina y te voy a curar y te voy a revelar abundancia de paz, dice el Señor. ¿No te alegras por eso? Hermano, ellos tienen la misma necesidad en el versículo 12, están leprosos, tienen la misma necesidad, pero también tienen la misma receta. Hermanos, en el versículo 14 dice la Biblia, cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fíjate algo maravilloso, cuando Él los vio, ¿te imaginas esta escena? Nadie miraba a los leprosos, nadie quería saber de ellos. Pero sin embargo la Biblia dice que cuando Él los vio, cuando Jesús los vio, imagínate la mirada de Jesús. Yo me puedo imaginar que cuando ellos empezaron a sentir la mirada de Cristo, cuando ellos comenzaron a sentir la mirada de Cristo, ellos sabían que la sanidad ya había llegado a sus cuerpos. Físicamente, si los veíamos, estaban leprosos, pero en su corazón ellos sabían que ya había llegado su sanidad. Por eso Jesús, cuando estuvo sobre esta tierra, Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús también dijo, la salvación ha llegado a tu casa. Por eso ellos, cuando vieron y sintieron la mirada de Jesús, ellos sintieron sanidad en su cuerpo. Puedo estar seguro de eso. Ahora imagínate la mirada tierna de Jesús. Es algo maravilloso. Yo me lo imagino y me alegro porque imagínense la mirada del Maestro sobre nosotros. Y no solamente los miró, sino se cumplió también lo que dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. ¿Qué hicieron ellos? Clamaron a gran voz. ¿Y qué sucede? Dice la Biblia que Jesús los mira y todavía les responde, porque la Biblia dice, y les dijo, o sea, había una respuesta de parte de Cristo hacia ellos. ¿Qué les dijo? Id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. ¿Por qué Jesús les dijo, vayan a los sacerdotes? ¿Recuerdan Levítico, hermanos? El sacerdote tenía que mirar a los leprosos y el sacerdote tenía la autoridad de declararlos inmundos. Y Jesús les dice, vayan a los sacerdotes. Todavía su cuerpo físico no había sanado, pero sin embargo Jesús les dijo, vayan a los sacerdotes. Quiero que notes algo muy importante. Dice la Biblia que mientras ellos iban caminando, hermanos, lo primero que hicieron ellos fue obedecer a la palabra de Cristo sin cuestionar absolutamente nada. ¿Ellos qué hicieron? Jesús les dijo, vayan a los sacerdotes. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a caminar. Cualquiera de nosotros hubiera cuestionado a Cristo y le hubiera dicho, ¿qué no vas a orar por mí, por mi sanidad? Pero sin embargo ellos no lo hicieron, hermanos. Nosotros sí hubiéramos dicho eso a Cristo, oye, ¿no vas a orar por mí? ¿No vas a echar fuera la enfermedad? Ellos sencillamente obedecieron, porque dice la Biblia que en cuanto Jesús les dijo, mostraos a los sacerdotes, aconteció que mientras ellos iban, o sea, empezaron a caminar, ¿qué hicieron? Caminar encima de la palabra de Dios, caminaron bajo la palabra de Dios, hermanos. Y me trae a la memoria Pedro cuando estaban en alta mar. Jesús estaba ahí con Pedro y Pedro le dice, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dijo, ven. Y dice la Biblia que Pedro empezó a caminar bajo el mandamiento de Cristo, bajo su palabra. ¿Cómo lo hizo? Caminando sobre el mar, hermanos. Caminando sobre el mar, caminando sobre lo imposible. Porque para el hombre es imposible caminar sobre las aguas, pero para Dios eso es posible. Lo mismo sucede con los leprosos. Ellos obedecieron a la palabra de Dios donde les dijo, vayan a los sacerdotes. ¿Qué empezaron a hacer? A caminar bajo el mandamiento de Cristo. Ellos empezaron a caminar bajo el mandamiento de Cristo. Sobre lo que nosotros creemos imposible, para Dios es posible, hermano. Por eso si estás pasando una necesidad de enfermedad, el Señor te dice, yo soy tu sanador. Y tú tienes que creer eso, hermano. Tú tienes que creer que Jesús es tu sanador en cualquier necesidad en la que te encuentres. Y tienes que caminar bajo el mandamiento de Cristo. Por eso la Biblia dice, hermanos, que
que en el camino fueron limpiados. Cuando tú y yo caminamos por fe, somos sanados, somos limpiados y somos transformados. Hay personas que dicen, es que este hombre ya no va a cambiar nunca. Hay personas que dicen, no creo sanar. Muchos piensan que lo que ellos creen así va a suceder. Hermanos, pero cuando tú y yo obedecemos a la palabra de Dios, cosas poderosas suceden en el ambiente espiritual. Hermanos, cuando alguien dice, yo no creo que vaya yo a cambiar, eso también se le llama la fe a lo negativo. ¿Por qué si tenemos fe a lo negativo? ¿Por qué cuando vamos hacia un trabajo decimos, no creo que me contraten? ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué cuando vamos hacia el médico decimos, yo creo que mi resultado es negativo, mi resultado va a ser malo? ¿Por qué tenemos fe a lo negativo, hermanos? ¿Por qué no decimos, sí, yo creo que Dios me va a sanar? Yo creo que sí voy a obtener este trabajo. Yo creo que lo que el médico me va a decir va a ser algo bueno. Pero sin embargo nosotros tenemos fe a lo negativo. Vamos a un trabajo y te lo vuelvo a repetir, hermano. Decimos, no creo que me contraten. Tenemos fe a lo negativo. Hermanos, la Biblia nos enseña que estos 10 leprosos le creyeron a Jesús. Le creyeron a Jesús, hermanos. Y es ahí donde tú y yo debemos entender que cuando caminamos por fe somos sanados, somos limpiados y somos transformados. ¿Te acuerdas de tu vida pasada? Dios te lavó, Dios te limpió, Él te compró, dio su sangre en la cruz del Calvario, murió por ti, por mí en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida eterna. Y todavía decimos, yo creo que Dios no está conmigo porque mis oraciones no las responde. ¿Tú sabes que eso le duele al corazón de Dios? El que tú digas, yo creo que Dios no está conmigo porque Él no me responde. Si Dios nos diera todo, hermanos, nos perderíamos. Él no va a responder todas las oraciones que hagamos, porque dice la Biblia que a veces pedimos y pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, pedimos para nuestros deseos. Pero hermanos, debemos entender que Dios está ahí. También Dios sabe decir no. Por eso cuando tú sientes que Dios no te responde, es que te está diciendo que no. Y es ahí, hermanos, donde tú y yo tenemos que comprender que debemos ser agradecidos con Dios. Debemos ser agradecidos con Dios, hermanos. La Biblia dice que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Nota algo, hermanos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué sucedió? Dice que entonces uno de ellos. ¿Qué empezó a suceder entre los 10 leprosos? Mientras iban al sacerdote, ellos comenzaron, hermanos, a ser limpios de esa enfermedad. Y es que no fueron sanados porque iban al sacerdote, fueron sanados porque empezaron a obedecer a la palabra de Dios. Pero hay una característica entre estos 10 leprosos. Dice la Biblia, el versículo 15, que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. No olvides de dónde Dios te sacó, hermanos. Este hombre regresa a Dios. Y yo me imagino gritando y saltando y alabando a Dios, porque no solamente recibió la sanidad física, sino que él estaba consciente que en cuanto Cristo lo sanó, él tenía ahora derecho de llegar a su casa, él tenía derecho de abrazar a sus hijos, él tenía derecho de recuperar todo lo que la enfermedad le había hecho, le había quitado, hermanos. Él ahora estaba contento no solamente por la sanidad física, sino porque había recuperado sus sueños. Y eso sucede cuando tú y yo, hermanos, caminamos en el mandamiento de Cristo. Entonces empezamos a obedecer a su palabra y te dice Dios, vete, tu fe te ha sanado. ¿Y qué hacemos? Nos vamos contentos porque sabemos que nuestros sueños ahora sí se van a cumplir en el Señor, porque hemos pasado la prueba, hemos pasado la lucha y Dios está con nosotros. Y nos sentimos gozosos y alegres por eso. Pero ¿cuántos de nosotros hemos recibido un milagro de Dios y somos como los 9? Se fueron, pero jamás regresaron a darle la gloria a Dios. Jamás regresaron. Por eso no se te olvide de dónde Dios te sacó.
No se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Eran 10 leprosos, los 10 fueron sanados, tenían la misma necesidad, tenían la misma enfermedad, pero la Biblia dice que uno regresó agradecido. ¿Y quién era el que regresó agradecido? Dice la Biblia, antes de saber quién, sabemos que era el samaritano, pero dice la Biblia que este hombre regresó glorificando a Dios a gran voz. Yo creo que si el grito de clamor de Jesús, sánanos, fue grande, imagínate el clamor de alabar a Dios fue mucho más grande todavía. Él testificó a las multitudes que Jesús lo había sanado. El simple hecho de haber gritado y decir gloria a Dios y alzar su voz, y dice la Biblia que no solamente hizo eso, sino que el versículo 16 dice, y se postró en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Gracias. Nota lo que este ex leproso hizo. ¿Qué hizo? Se postró rostro en tierra a los pies de Cristo. Este leproso no se olvidó de dónde Dios lo sacó. ¿De dónde lo sacó? De la inmundicia. Lo sacó de la muerte a la vida. Y eso es lo que Cristo hizo contigo y lo que hizo por mí. De la muerte a la vida el Señor nos sacó. Él nos sacó de la inmundicia. Él nos sacó de lo peor que éramos. Él nos lavó, nos compró, hermanos, y nos ha dado vida eterna. ¿Y cuántos hemos sido agradecidos a Dios por eso? Debemos recordar de dónde Dios nos sacó, y no para exaltar al pecado, sino para darle toda la gloria a Dios. Humillarnos delante de Él es lo mejor que podemos hacer, y no solamente eso, sino testificar a todos de dónde Dios nos ha sacado. Hermanos, dice la Biblia que este hombre se postró a sus pies y le daba gracias, y luego era samaritano, dice la Biblia. ¿Se acuerdan que judíos y samaritanos no se llevaban? Bueno, en este momento ya era otro hombre ganado para la gloria de Dios. Respondiendo Jesús, en el versículo 17, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Vean cómo Jesús está consciente de todo lo que hace. ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Se dan cuenta que Jesús no le dijo, vete, tu fe te ha sanado? No, le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Por qué Jesús le dice, tu fe te ha salvado? Porque antes de que el Señor vaya a sanar el cuerpo físico, Dios quiere sanar el alma. Dice la Biblia, ¿de qué te sirve o de qué le sirve al hombre tener todo su cuerpo completo, sus miembros enteros y ser echado al infierno? Dice la Biblia, más vale cojo, manco, ciego, pero entrar al reino de los cielos. Obviamente, hermanos, no se refiere a lo físico, sino a lo espiritual, aunque también a lo físico. Pero lo que Jesús está diciendo aquí, hermanos, es que lo primero que el Señor desea para ti, para mí, es sanar tu alma. ¿Estás enfermo? ¿Tienes alguna enfermedad? Mira, Dios te puede sanar en este instante. Él lo puede hacer porque Él es el Dios de lo imposible. Dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Él sigue siendo el mismo, hermano. Él no cambia, Él no varía, hermanos. Él es firme a su palabra, Él es fiel a su palabra. Por eso, si tú quieres tener sanidad física, lo primero que Dios quiere es sanar tu alma. Porque ¿de qué te va a servir ser sanado físicamente si tu alma está enferma? Necesitas a Cristo, necesitas a Dios en tu corazón. Por eso la Biblia dice que Jesús le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque físicamente ya había sanado. Por eso, hermanos, concluimos entonces que no nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Él nos lavó, nos rescató, quitó la lepra de nuestro corazón, murió en la cruz por ti y por mí. No nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. No nos olvidemos y seamos agradecidos. No seamos como esos 9 malagradecidos que Dios los había sacado del mismo infierno. Dios los había sacado de la inmundicia. Dios los sanó.
los rescató, pero fueron malagradecidos. No seamos como esos 9, hermanos. Seamos agradecidos. Debemos humillarnos ante Él. No nos hemos dado cuenta de cuántas veces Él nos ha librado de la muerte. Tú y yo no sabemos en esta semana de todo eso que Dios nos libró. Quizás Dios nos libró de ser asaltados, nos libró de un asesinato. Dios nos libró de tantas cosas y no nos dimos cuenta. Pero sin embargo, el hecho de tener vida y llegar hasta este momento es porque Dios lo ha hecho. Y tenemos que ser agradecidos con Él. Por su misericordia, hermanos, nosotros no hemos sido consumidos. Por su misericordia respiramos, nos regresó la alegría, volvimos a vivir, hermanos, resucitó nuestros sueños, nos regresó a casa limpios de toda enfermedad. ¿Cómo no creer en Él? ¿Cómo no creer en Él si Él ha hecho todo por nosotros? Estábamos tristes, desesperados, angustiados, pero sin embargo, Él nos regresó la alegría. Él nos dio la vida eterna, volvimos a vivir, volvimos a sonreír, nos regresó a nuestra familia, nos dio el trabajo que necesitamos, pero sobre todas las cosas nos dio la salvación de nuestra alma. Y eso es algo que tú y yo tenemos que agradecer, porque estábamos leprosos espiritualmente, éramos inmundos, fuimos desechados, pero sin embargo Dios amó nuestra inmundicia, amó nuestra miseria y nos rescató, hermanos. Murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, y eso se llama gracia. Por su misericordia respiramos, por su misericordia, hermanos, por su misericordia nuestros hijos están bien. Nuestra vida antes de Cristo gritaba inmundo, inmundo, pero sin embargo hoy podemos decir que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Si tú no le has recibido en tu corazón, si no has tenido un encuentro personal con Cristo, es el tiempo de que vengas a Él. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia, donde debemos comprender que ya es el tiempo de humillarnos delante de Dios. Ya es el tiempo de ser verdaderos hijos de Dios, no decirnos hijos de Dios. Es el tiempo de humillarnos ante su presencia. Es el tiempo de venir con sinceridad a Él. Porque llegará un tiempo donde millones y millones estarán ante el juicio del trono blanco y el Señor tristemente les dirá: te vas al infierno porque tú lo decidiste. Y muchos serán estopa en el infierno porque escucharon la palabra de Dios y no quisieron nada con la palabra de Dios. Pero tienes vida, hermano, tienes la oportunidad todavía, estás a tiempo de clamar a Dios y sabes, Él te va a limpiar de cualquier enfermedad. Seamos agradecidos. No nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. No lo olvidemos, hermanos. Por eso finalmente la Biblia dice en el versículo 18 y 19, lo vuelvo a leer: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y Él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Le damos la gloria a Dios, hermanos. Él ha sido bueno con nosotros. Él ha mostrado su misericordia y su benevolencia para todos nosotros. Nosotros éramos estos leprosos y sin embargo Dios nos ha limpiado. ¿Quieres agradecer a Dios? No olvides de dónde Dios te ha sacado y lo que ha hecho por ti y por mí. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, es el tiempo de que clames a Él. Así como los leprosos clamaron a Cristo y Cristo le escuchó su clamor y Cristo los miró y Cristo los sanó, así Dios va a hacer hoy contigo si tú lo deseas. Pero tienes que venir en humillación delante de Él, para que al final de todo le des la gloria a Dios, le des toda la gloria a Dios, estés a sus pies y le digas: Señor, gracias. ¿Quieres hacerlo? Ahí donde estás con tu familia, abraza a tu familia, tómalos de la mano. Estás completo en tu familia. Esta pandemia ha destruido familias, muchos ya no están. Pero los que están ahí, hermano, agradece a Dios por los que Dios todavía los tiene con bien. Y vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias y vamos a pedirle a Dios que nos siga ayudando en estos tiempos difíciles. Pero sobre todas las cosas, ser agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho. Inclina tu rostro y vamos a hacer una oración.
Dios eterno, delante de tu presencia nos acercamos. Esta enseñanza de los 10 leprosos nos habla de que el mundo está de la misma manera. Tiene una lepra espiritual tan pegada y tan profunda que ha deformado sus cuerpos. Pero Padre Santo, dice tu palabra que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del enemigo. Padre Santo, tu palabra dice que todo aquel que viene a ti tú no le echas fuera. Tu palabra dice que tú nos lavas, nos limpias, nos has comprado, has pagado el precio con tu sangre preciosa. Tu palabra nos enseña que hemos sido lavados y rescatados. No lo merecíamos, éramos inmundos, estábamos en la inmundicia. Y sin embargo, Señor, aún así tú nos has amado. Así nos tomaste con tus preciosas manos, nos miraste, Señor, nos limpiaste de todo pecado. Derramaste tu sangre en la cruz del Calvario por amor a todos nosotros. Y nos has presentado ante el Padre justos y limpios. Te damos las gracias por eso, Señor. Te damos las gracias por eso. Pero si de todos nuestros hermanos y amigos que nos están viendo por este medio, Señor, alguno de ellos no te ha recibido en su corazón, no ha sido agradecido por todo lo que has hecho, que hoy, Padre Santo, hoy sea el día de salvación para ellos también. Y que, Padre Santo, acepten tu vida en ellos. Que ellos acepten que tú eres el único Dios, creador del cielo y de la tierra, y que sin ti no pueden hacer absolutamente nada. Tu palabra dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y el apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Te pido por mis hermanos que nos están mirando a través de estas pantallas, Señor, por todos aquellos amigos que no te han conocido. Por favor, tráele sanidad a su alma, Señor. Tráele sanidad a su alma. Y desde aquí, Señor, con esa autoridad que tú me has dado, Señor, todo aquel que esté enfermo, en el nombre de Jesús sea sano. En el nombre de Jesús toda enfermedad sea quitada de sus cuerpos físicos. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual dice tu palabra, que ante ti se doblará toda rodilla de los que estén en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Te damos las gracias, Señor, y que tu palabra haya quedado sembrada en buena tierra. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros, desde ahora y para siempre, Dios. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por tu atención. Comparte el video. Que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias.